Vamos a desarrollar un ejercicio de ciclo Rankine con unas condiciones específicas. Nos indican que este sistema es un ciclo Rankine ideal regenerativo con un calentador de tipo cerrado. Es decir, que por su estructura de diseño contaremos con un esquema que posee una turbina, dos salientes de dicha turbina, condensador, el calentador cerrado, sistema de bombeo 1, sistema de bombeo 2 y una cámara de mezclado. Y como finalización una caldera. Este esquema termodinámico que vemos aquí aplica para el sistema que vemos, en el cual indica que para la entrada a las bombas se debe garantizar que se cuente con líquido saturado como mínimo, la entrada a la bomba 1 y a la entrada a la bomba con el estado 3, marcando la línea de saturación en líquido. A partir de allí, la presión de incremento que tendrán será la misma que aplica a la entrada de la turbina, puesto de que debe mantenerse la misma presión para que el fluido no retroceda por el sistema de bombeo. Por tanto, las presiones deben ser unificadas para que sigan una misma ruta de flujo. Es decir, que la presión de 4, 2, 9 y 5 deben mantenerse a la condición de 6. Y por ende se nota esta isobárica que vemos desde la salida 2. Esta isobárica de presión hasta el estado 6. Como podemos ver en el camino, a partir del estado 2 y el estado 4, que son líquido comprimido, vemos que la diferencia energética que tiene el estado 4 con respecto al estado 2 abarca de la salida 7, que es la línea de salida de la turbina, que todavía cuenta con bastante temperatura. Entonces esta línea intercambia calor con el intercambiador de calor de tipo cerrado, calienta el flujo de 2 a 9, por lo tanto 9 queda un poco más, energéticamente cargado que 2, y a partir de allí se unifican los flujos, por lo tanto unificando 4 y 9 tendremos un flujo intermedio que sale con energía en 5. Quiere decir que el estado 5 tendrá una entalpía muy similar a la 9 y a la de 4, sin embargo va a ser un poco más pequeña que la de 4 y un poco mayor que la de 9. Entonces, para poder hacer esta parte vamos a operar con Solver, dado que tendremos diferentes ecuaciones y diferentes incógnitas para poder desarrollar esta parte. Ahora sí, leamos los datos. Dice, considere la planta. Dice, la planta mantiene la entrada a la turbina a 3000 kilopascales, es decir que la presión de 6, vamos a colocar aquí estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a complementar esta tabla de estados para tener los resultados que necesitamos. Para el estado 6 nos están indicando que la presión en 6 es de 3000 kilopascales o 3 megapascales. Y una temperatura de 350 grados Celsius. Y opera el condensador a 20 kilopascales, es decir que la presión de 8 y la de 1 son 20 kilopascales y la presión de 1 será la misma presión que la de 8. Recordemos que la entrada 1 es a la bomba, por lo tanto aquí debe ser sí o sí líquido saturado como mínimo. Acto logrado por la condensación debido a la salida de Q2. Aquí tendríamos un Q1, una salida de trabajo de turbina y los dos entradas de trabajo de bomba. Trabajo de bomba 1, trabajo de bomba 2. Se extrae vapor a 1000 kilopascales. Esa extracción de vapor sería la línea de 7. Presión de 7 en 1000 kilopascales. Para servicio del calentador cerrado de agua de alimentación. Ok, y a partir de aquí podríamos deducir todo el resto de estados. Por ejemplo, la presión de 7
y 3 son iguales. Por lo tanto, la presión de 3 y 7 son la misma línea. La presión de 2, 9 y 5 son la misma línea de 6. Por lo tanto, presión de 5 es igual a la presión de 6. Presión de 9 es igual a la presión de 6. Presión de 4 es la misma presión de 6. La presión de 7 y de 8 son iguales, la presión de 1 y de 8 son iguales. Ya tenemos marcadas todas las presiones, excepto la presión de 2, que también es la misma presión que 6, para poder mantener la unificación de flujos hacia la entrada de la turbina. A partir de allí vamos a empezar a obtener valores. Por ejemplo, nos dicen ideal, por lo tanto las salidas 7 y 8 son isentrópicas. Al ser isentrópicas las marcaremos como HS. En este caso podemos obtener la entalpía de 6 y la entropía de 6, que serán iguales. Entonces la entropía de 7 va a ser la entropía de 7S, es decir, para entropía isentrópica ideal sería la misma de 6, y la de 8 sería la misma entropía de 6. Por lo tanto, aquí tendremos una entalpía isentrópica, aquí tendremos una entalpía isentrópica. Partiendo de ello, podemos obtener fácilmente estos valores. Nos vamos a la tabla del agua, vapor sobrecalentado, dado que es la entrada a la turbina, y podríamos buscar 3 megapascales. Al encontrar 3 megapascales, voy a resaltarlo acá, la columna de entalpía es la tercera y la de entropía la cuarta. A 350 grados Celsius tendríamos 3, 31, 16, 1 y una entropía de 674,50. Voy a ayudarme con capturas de pantalla para poder ir escribiéndolos con mayor velocidad. Entonces tendremos aquí a 31, 16.1 en kilojoules sobre kilogramos, y su entropía sería 674,50 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. 674,50. Ok, partiendo de eso puedo saltar directamente al estado 7. Con una presión de 1000 kilopascales voy a buscar la entropía de 6, que sería 674,50. Es decir, que en estas mismas tablas miramos si está en vapor sobrecalentado a 1 megapascal y buscaremos 674,50 que están entre estos dos límites. Es decir, que para estos dos límites yo puedo hallar la entalpía directamente. No voy a hallar las temperaturas, puesto de que el ejercicio no las amerita. Vamos a interpolar directamente. Sacamos nuestra calculadora de interpolación, vamos a modo de estadística, A más BX, y en la columna de las X vamos a montar los valores conocidos. 6.92565, 2828.3, 2943.1. Vamos a salirnos de acá, colocaremos el valor de la entropía de 674,50 y pediremos a la calculadora que haga una regresión y me dé el valor de Y faltante. En este caso 2852.86. Vamos a aproximarlo a 2852.9. .9 kilojoules sobre kilogramos. Vamos a extraer la mayor cantidad de datos que podamos antes de pasar a hacer los balances. Ahora, la entropía de 6 también es igual a la entropía de 8, pero a una presión de 20 kilopascales. Si a 20 kilopascales no corresponde
Es decir, aquí está a 10 kilopascales y aquí a 50 kilopascales y la entropía ya no casa aquí. Debemos buscarla en líquido saturado, en las tablas de saturación. Por lo tanto, estaría en estado de mezcla. Corroborando que si estamos en estado de mezcla, el gráfico que tenemos del diagrama de fase coincide con que el estado 8 se encuentra dentro del domo, es decir, que se encuentra en una fase de mezcla. Extraeremos los datos. Extraeremos estos datos. Recordemos que aquí tendríamos a SF, SFG. Aquí tendríamos AHF, AHFG. Lo primero que vamos a buscar entonces es la calidad del estado de 8S. Y partiremos con su entropía, bueno, la entropía de líquido menos, perdón, la entropía de 8S, que va a ser la misma de 6, menos la entropía de líquido de la fase sobre la entropía de FG. Calculando esto directamente, recordando el valor de la entropía de 6, que es 67450, tendríamos una calidad de 6.7450 menos 0.8320 dividido entre SFG, que es 7.0752, obteniendo una calidad de 0.8357%. Este valor lo voy a utilizar, lo voy a dejar aquí en la calculadora mientras. Y recordemos que ya con la calidad calculada podremos calcular H8S, que será HF más esa calidad que acabamos de obtener por el estado de mezcla, que sería la fase de vaporización, que sería HFG. Entonces, multiplicando este dígito para poder tener la misma cadena por HFG 2357.5 más 251.42, obtendremos que la entalpía para este estado coincide con 2221.67 o 2221.7. Vamos a aproximarla a 2221.7. .7 kilojoules sobre kilogramos. Recordemos que este estado tiene calidad. Nos dio aproximadamente una calidad del... Bueno, ya no lo tendré aquí. Vamos a ver. Ok, del 0,80 y tanto %. Tenemos calidad. Ahora, ya obtuvimos toda esta cadena. Podemos pasar directamente a los siguientes estados. Por ejemplo, el estado 1 es de líquido saturado a esta misma presión. Por lo tanto, ya tendríamos en esta misma tabla la entalpía del estado 1, que sería a líquido saturado de 20 kilopascales, 251.42. Y la entropía de este mismo estado, que sería 0.8320. ¿Con qué propósito sacamos la entropía? Puesto de que el estado 2, como es todo ideal, la entropía de 2S será la entropía de 1. Por lo tanto, en una condición isentrópica, recordemos que trabajo de bomba, voy a poner aquí trabajo de bomba 1, es igual a caudal por delta de P. Caudal por delta de P es lo mismo que decir flujo másico multiplicado por volumen específico. Por esta variante tendríamos aquí una condición de fracción de Y y aquí de 1 menos Y. Es lo acostumbrado para sacar las fracciones del flujo, que viene unificado aquí de 1. Es decir, aquí vendrá flujo másico, aquí flujo másico por Y, flujo másico por 1 menos Y. Entonces sería flujo másico, o por así decirlo, volumen específico por flujo másico por 1 menos Y
porque es la parte de aquí, multiplicado por la presión de 2 menos la presión de 1. Así se acostumbra a calcular el estado ideal de una bomba. Y esto sería igual también al flujo másico de 1 menos Y de H2S menos H1. Por lo tanto, cancelando estos dos términos y expresando todo en kilojoules sobre kilogramos, podríamos tener que trabajo de bomba sobre flujo másico es igual a H2S menos H1 y también igual al volumen específico de 1 de presión 2 menos presión 1, puesto de que es la condición de entrada del caudal. Entonces el volumen específico de 1 para la parte de líquido saturado lo tendremos como 0. Este es volumen F, 0.001 o 0.001017. Voy un poco rápido porque el ejercicio es extenso. Por tanto, o por tal razón, yo podría calcular H2S directamente. El volumen específico de la condición de entrada multiplicado por la presión de 2, que es la misma de 6, que son 3000 kilopascales, menos 20 kilopascales, que es la condición de entrada de 1. Esto sumado más la entalpía del estado 1, 251.42. Y obtenemos un resultado de 254.45. 254.45. Kilojoules sobre kilogramos. Esta misma condición aplica para la bomba en 3. Por lo tanto, la bomba en 3 entra líquido saturado. Podríamos calcular directamente la entalpía de 3 y la entropía de 3. Como líquido saturado a la condición de la presión de 3, que es 1000 kilopascales. Y el estado 4 saldría líquido comprimido, siendo la entropía de 4S igual a la entropía de 3. Por lo tanto, H4S es lo que vamos a obtener de la misma forma en que calculamos a H2S. Es decir, el caudal de 3, perdón, el volumen específico de 3, la presión de 3, en este caso, perdón, la presión de 4 menos la presión de 3, más la entalpía de 3. Por lo tanto, H4S lo podríamos tener aquí también directamente. Revisando la tabla, a 1000 kilopascales tendremos la condición de volumen específico de fluido, entalpía y entropía. Vamos a pasarla a la tabla. Volumen específico 0.001127 metros cúbicos sobre kilogramos. La condición de 3 es con Y, sin embargo, como vemos la relación, se cancelan aquí estos dos elementos y nos va a quedar la misma proporción. H3, que es directamente 762.51 kilojoules sobre kilogramos, y S3, que es 21381. Kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Por lo tanto, H4S lo podemos obtener directamente como cálculo, tomando el volumen específico de 3, 001127, multiplicado por la diferencia de presiones. En este caso sería 3000 menos 1000, porque ya vamos a la línea completamente de alta, menos 1000, más H3, que sería 762.51, para una entalpía de 764.8.
kilogramos. Obtenido el estado 3, nos falta el estado 5. El estado 5 tenemos el inconveniente de que está relacionado con el 9 y el 4. Por lo tanto, sabemos que la entalpía de 9 es menor que la entalpía de 5 y a su vez que la entalpía de 4S. Con esta condición debemos utilizar relaciones para poder obtener ese valor de entalpía. Por lo tanto, queda pendiente ahora mismo obtener el valor de esta entalpía. Para la condición de 9 tendríamos que estar a la salida del calentador. Por lo tanto, sabemos que la entalpía 9 es un poco mayor que la entalpía de 2S. Esa condición la debemos plasmar en nuestro sistema para que el computador o la hoja de cálculo lo pueda obtener. Lo que sí sabemos son sus rangos de presiones y que básicamente están en un paso antes de la saturación, que sería en este punto. O sea que podríamos decirle el dato a la presión de 6, darle la condición de que H9, H5 y H4S son menores que la saturación de su estado. La saturación de su estado estaría dada por a 6.000 kilopascales, perdón, a 3.000 kilopascales por una entalpía de saturación de 1008.3. Esa condición la puedo utilizar para iteraciones. 1008.3 kilojoules sobre kilogramos, que es la condición de HF de saturación a 3000 kilopascales. Esta condición es un dato importante que debemos tener en cuenta para poder desarrollar el sistema. Basándonos en ello, ya tenemos todos los datos necesarios y ahora vendrían simplemente la selección de balances. Por ejemplo, la entrada a la turbina es 6, salida 7 y salida 8 para un trabajo de turbina. Por tanto, flujo másico de 6 menos flujo másico por Y por H7, perdón, por H6 por H7 menos flujo másico por 1 menos Y por H8 menos trabajo de turbina será igual a 0. Dato importante que nos podría directamente aquí despejar el trabajo de turbina como un flujo másico de 6, sacando factor común tendríamos H6, H7 por Y menos 1 menos Y por H8, cerrando paréntesis. A ver, factor común, factor común, factor común, podríamos mandar a dividir y tener el valor del trabajo de turbina en función de la masa, dado de que los resultados que nos los piden siempre están bajo kilojoules sobre kilogramos. En este caso tendríamos aquí una relación directa de entalpías y fracciones. Por tanto, separando términos, aquí tendríamos H8 y aquí tendríamos más YH8. O en su defecto, indicar H6 menos H7 más H8 menos H7 por Y. Expresando en esta forma que si obtengo el valor de Y podría despejar directamente el valor de la turbina, el valor generado por la turbina en kilogramos, kilojoules sobre kilogramos. A ver si no tuve una confusión de signo. 8 menos 7, 6,
aquí tuve una confusión de signos, de elementos. Es H6 menos H8. Disculpen allí. H6 menos H8. H8 menos H7 por Y. Importante no tener aquí un error porque más adelante nos va a costar. Vamos a cambiar a otro tono, dado que mi ojo se está perdiendo con el tono. Si miramos el condensador, tendría la entrada de 8 y la salida de 1 y un calor de salida. Por tanto, tendríamos flujo másico de 1 menos Y por H8 menos flujo másico igualmente de 1 menos Y por H1 menos Q2 igual a 0. Por lo tanto, Q2 sobre masa, para hacer factor común directamente, será igual a 1 menos Y por 8 menos 1 menos Y por H1, que será igual a su vez a 1 menos Y por H8 menos H1. De esta manera también tenemos el calor de salida en función de las fracciones y las entalpías. Todas estas las podemos estimar como número quedando pendiente Y, puesto de que todos estos valores son conocidos. Las que no son conocidas sería la caldera. En la caldera tendríamos a 5 que todavía no lo conocemos y tenemos a 6 que sí lo conocemos, un calor de entrada, dándome como resultado flujo másico completo, porque aquí sí es el flujo másico completo por H5 menos flujo másico completo por H6 más el calor de entrada igual a 0 para el balance. Siendo así que Q1 sobre masa será igual entonces a H6 menos H5. Razón por la cual ahora necesitamos conocer el valor de H5 para poder saber el calor, dado de que es uno de los elementos que me piden como respuesta. Nos piden trabajo de la turbina, consumo de las bombas y el calor de la caldera. Sigamos con los balances. Me faltan bomba 1, bomba 2. Vamos a hacerlo por acá separado. Sería trabajo de bomba 1 de entrada. Entra 1, sale 2, más flujo másico por 1 menos Y por H1 menos flujo másico de 1 menos Y por H2S igual a 0. Igual condición. Despejo todo en unidades sobre masa, sacando factor común de estos elementos, pasándolo al otro lado, y tendremos entonces 1 menos Y de H2S menos H1. Necesitamos Y, tenemos H2S, H1. Trabajo de bomba 2 sobre flujo másico, o bueno, vamos a colocar la ecuación. Colocando la ecuación sería más flujo másico por Y de H3, rectifiquemos, de H3 menos flujo másico por Y de H4S igual a 0. Igual condición que en la de arriba. Tendríamos trabajo de bomba 2 sobre flujo másico será igual entonces, pasado para el otro lado, a Y que multiplica a H4S menos H3. Todos los valores conocidos menos Y.
Y bueno, podemos hacer balances internos. Todos estos serían balances externos. O sea que un balance global que quedaría expresado como calor de entrada, calor de salida, bombas 1 y bomba 2, menos trabajo de turbina, debería ser igual a 0. Esta es una condición de balance que me puede permitir a mí calcular fácilmente el ejercicio. Si a todos los dejáramos, los despejásemos, tomaríamos que nos daríamos cuenta de que quedaría en función m, la masa, la mandaríamos a dividir al 0 y desaparecería la masa, nada más nos quedaría expresado todo el sistema en función de y 1 menos y con todas las entalpías. Razón por la cual puede ser una de las ecuaciones principales para resolver el sistema.